¿Cómo están mis estimados estudiantes? Vamos a ver en esta oportunidad nuestra sesión número 1, unidades y magnitudes, magnitud física, sistema de unidades, SLUM, prefijos y notación científica. El logro de nuestra sesión de clase: al término de la sesión, el estudiante identifica y clasifica magnitudes físicas respetando el Sistema Internacional de Unidades. Presenta sus resultados siguiendo una secuencia lógica y fundamentada. Esta es la introducción, la guía de clase. Vamos a ver la definición de magnitudes físicas, la clasificación de las magnitudes físicas, el sistema legal de unidades y medidas del Perú, el SLUM, múltiplos y submúltiplos decimales, la regla del sistema internacional. Los saberes previos: debemos de conocer los sistemas de coordenadas, tanto en 2 dimensiones como en 3 dimensiones, y las operaciones elementales: suma, resta, adición, sustracción, multiplicación, división. ¿Qué es la medición? Bueno, ahí vemos un celular, un iPhone 11 Pro Max, cuya diagonal es 6,5 pulgadas y sus medidas, sus dimensiones: tiene un alto, un ancho, un grosor. La unidad de la longitud de ese celular está en milímetros, tiene un alto de 158 milímetros, un ancho de 77,8 milímetros y un grosor de 8,1 milímetros. También tiene un peso de 226 gramos. ¿Qué es la medición? Es un conjunto de operaciones que tienen como objetivo determinar el valor de una magnitud. Es una técnica que se utiliza para determinar el valor numérico de una propiedad física, comparándola con una cantidad patrón que se ha adoptado como unidad. Eso lo podemos encontrar en el libro de Alonso Fin, Física 2000. Recordar: siempre hay una incertidumbre asociada con toda medición. Lo mismo que decir que no vamos a tener nunca una medida exacta, precisa, ¿no? 100%. Acá vamos a ver lo que son las magnitudes físicas. Dice: se llaman magnitudes físicas a ciertas propiedades observables de un sistema que pueden ser expresadas en forma numérica. Es decir, son propiedades que se pueden medir con ayuda de un instrumento. El tiempo y la temperatura son ejemplos de magnitudes físicas. Se expresan como 60 segundos, 70 grados Celsius. Si lo clasificamos, tenemos que la magnitud es el tiempo y la temperatura. La cantidad o el valor numérico sería 60 para el caso del tiempo y 70 para el caso de la temperatura. Y su unidad del tiempo segundos y de la temperatura es grados Celsius. En la imagen se muestra una orejera del señor Recipán. Escribe las magnitudes físicas relacionadas con dicha orejera. ¿Qué magnitudes físicas podemos medir? Por ejemplo, podemos medir la masa de la orejera, su área, el volumen, el espesor, la longitud, su diámetro, su radio, etc. También podemos medir su densidad. Si una propiedad no puede expresarse numéricamente, no se puede expresar con un valor, esta no puede ser considerada como magnitud física. Por ejemplo, la alegría y la tristeza, ¿no? Básicamente, los sentimientos
la parte abstracta no puede ser medido, ¿no? La fe, la esperanza, eh, no puede ser medido, no son propiedades que se pueden expresar numéricamente. Vamos a ver acá las magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales son 7. Las magnitudes fundamentales en el sistema internacional son aquellas que describen las propiedades más generales de la materia. En la tabla 2 se aprecian dichas magnitudes. Tenemos ahí la clasificación en magnitudes, el nombre de la unidad de la magnitud y luego el símbolo de la unidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos la longitud, su unidad es el metro, el símbolo es la letra M minúscula, tenemos la masa, el nombre es el kilogramo, el símbolo es kg, el tiempo, su nombre es el segundo, el símbolo es S, intensidad de corriente, el nombre de la unidad es ampere, el símbolo es la letra A mayúscula, tenemos la temperatura, el nombre de la unidad es el Kelvin, el símbolo de la unidad es una K mayúscula, cantidad de sustancia, el nombre de la unidad es el mol, el símbolo es el mol, la intensidad luminosa, el nombre es candela, nombre de la unidad, y el símbolo de la unidad es CD. Más adelante vamos a ver cómo se escriben los símbolos. Nos damos cuenta ahí que la mayoría está escrito en minúscula, a excepción de ampere y Kelvin, a excepción de la intensidad de corriente y la temperatura. Ya veremos más adelante esta regla que consiste en si las unidades provienen del nombre de algún científico, el símbolo se va a colocar en mayúscula. Por eso que vemos que ampere, el símbolo es A mayúscula y Kelvin es por K, ¿no? Las demás unidades están con minúscula. Eso lo veremos más adelante. Acá tenemos las magnitudes derivadas. Son aquellas magnitudes que se definen mediante la combinación matemática de magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas se expresan mediante unidades que reciben el nombre de derivadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la superficie, cuya unidad, el nombre de la unidad es el metro cuadrado, símbolo m al cuadrado. Tenemos el volumen, metro cúbico, nombre de la unidad, el símbolo es m al cubo. Tenemos la velocidad, el nombre de la unidad es metros por segundo, su símbolo es m sobre s. Aceleración, metro por segundo al cuadrado, el símbolo m sobre s al cuadrado. Tenemos la densidad, el nombre de la unidad es kilogramo por metro cúbico, el símbolo es kg sobre m al cubo. Tenemos el sistema legal de unidades de medida del Perú. El Perú adoptó el Sistema Internacional de Unidades, ¿no?, de medida por ley 23560, lo adoptó el 31 de diciembre de 1982. El Perú aprobó el Sistema Legal de Unidades del Perú, bueno, que establece las 7 unidades fundamentales, las 7 magnitudes fundamentales, cuyas unidades ya lo hemos visto anteriormente: metro, kilogramo, segundo, ampere, Kelvin, mol, candela, y los símbolos a continuación. ¿Qué significa este sistema legal? Que las medidas que se realicen oficiales en el Perú se van a realizar bajo las siguientes unidades, ¿no? La unidad de la longitud va a ser el metro, de la masa el kilogramo, el tiempo en segundo,
la intensidad de corriente del ampere, la temperatura de Kelvin, cantidad de sustancia del mol y la candela también, ¿no? La intensidad luminosa. Claro, también se puede utilizar los múltiplos o submúltiplos, pero la unidad va a ser la que mostramos a continuación, de las fundamentales en este caso, ¿no? También vamos a hacer uso de los múltiplos y submúltiplos, ¿no? Cuando tenemos unidades, magnitudes excesivamente grandes o demasiado pequeñas, surge la necesidad de utilizar múltiplos y submúltiplos, a lo cual se le llama los prefijos, ¿no? Los prefijos se usan para nombrar a los múltiplos y submúltiplos de cualquier unidad y se colocan delante del símbolo de la unidad correspondiente sin espacio intermedio. Los prefijos decimales se muestran en la siguiente tabla. Ahí tenemos una lista de múltiplos y una lista de submúltiplos. Tenemos los factores, tenemos el prefijo y el símbolo del prefijo. Tenemos el deca, 10 a la 1 deca, símbolo de A, 10 al cuadrado electo, símbolo H, electo. Esto proviene de las hectáreas, ¿no? Hectáreas. Hectáreas es una medida de área. Si tenemos un área de 100 metros de largo por 100 metros de ancho, vamos a tener prácticamente 10.000 metros cuadrados, ¿no? Esos 10.000 metros cuadrados, como viene a ser 100 metros de largo, 100 metros de ancho, viene a salir un hecto, ¿no? Por eso que 100.000 metros cuadrados viene a ser un hectómetro cuadrado, ¿no? 100.000 metros cuadrados es un hectómetro cuadrado. De ahí proviene la palabra, de hectómetro viene la palabra hectárea, ¿no? Un hectárea es equivalente a 10.000 metros cuadrados. Mayormente utilizamos las hectáreas para las extensiones de terreno, ¿no? De áreas. Luego tenemos otro factor 10 al cubo muy utilizado, que es el kilo, símbolo de la K minúscula. Tenemos 10 a la 6, que es el mega. Unidades que mayormente se utilizan en las memorias informáticas, ¿no? Tenemos el mega. El 10 a la 9 tenemos los giga, su símbolo es G mayúscula. 10 a la 18 el hexa, símbolo L, son los múltiplos. Y también tenemos los submúltiplos, ¿no? Los submúltiplos. Los submúltiplos se utilizan para medir, para realizar medidas pequeñas, como son 10 a la menos 1, el deci, 10 a la menos el centi, 10 a la menos 3 el mili, 10 a la menos 6 el micro, de ahí viene la unidad de las micras, 10 a la menos 9 nano, de ahí previene el nombre de la nanotecnología, ¿no? La nanociencia. 10 a la menos 18 el ato, son las unidades. Bueno, también dentro de los múltiplos hay otros prefijos que también se utiliza. Es acá hemos llegado hasta el hexa, 10 a la 18. También tenemos el zeta, que es 10 a la 21, y el iota, que es el 10 a la 24, ¿no? También hay dos prefijos que también se utilizan básicamente, lo cual lo podemos utilizar para medir el largo,
universo, para dar medidas muy grandes. Y los submúltiplos también, ¿no? Los submúltiplos. Tenemos acá, llega hasta el lato, 10 a la menos 18, pero también tenemos el septo, que es 10 a la menos 21, y el yocto, 10 a la menos 24. Esas medidas las podemos utilizar para medir las longitudes de los diferentes microorganismos, como bacterias, virus, o también en la teoría de las supercuerdas, tenemos que la composición de la materia está relacionada a las frecuencias de vibración de unas pequeñas cuerdas, ¿no? Pequeñas cuerdas según su vibración, tiene una determinada característica. Estas cuerdas son muy extremadamente pequeñas, tienen el orden de los yocto, ¿no? De los yocto, que es 10 a la menos 24. Acá vamos a ver las reglas del sistema internacional. Muy importante cuando tengamos que hacer documentos oficiales, sistemas comerciales de gobierno a gobierno, nuestro trabajo de tesis. Cuando utilizamos medidas tenemos que realizarlo de acuerdo al sistema internacional. Por ejemplo, no se colocarán puntos luego de los símbolos de las unidades del sistema internacional, sus múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, 12 kilogramos no se coloca punto porque no es una abreviatura, no es un símbolo. 14 litros, 128 metros. Este punto es el punto es el punto final. ¿Ya? Acá hay una excepción, ¿no? Porque es un punto que pertenece a la regla gramatical. Otra unidad, dice, cuando sea necesario referirse a una unidad, se recomienda escribir el nombre completo de la unidad, salvo casos en los cuales no exista riesgo de confusión al escribir únicamente el símbolo. El símbolo de la unidad será el mismo para el plural que para el singular. Por ejemplo, acá dice 114 litros, pero este símbolo de litro puede confundir. Alguien lo puede leer como 141, no como una medición. Entonces, para evitar eso se coloca 14 litros. Acá tenemos 1 kilogramo, 5 kilogramos. Nos damos cuenta que el símbolo es el mismo tanto para el singular como para el plural. No se acepta la utilización de abreviaturas para designar las unidades en el sistema internacional. Por ejemplo, en lugar de escribir gramos, se ha escrito GRS, metros, MTS, kilogramos, KGS. No se utilizan abreviaturas, se coloca el símbolo. Acá sería 12G, nada más. El símbolo de la masa es la letra G de gramos. 25M nada más, no MTS. 18KG, K con minúscula, no KGS, ¿no? Cuando se debe escribir o pronunciar el plural, el nombre de una unidad en el sistema internacional, se usarán los nombres de la gramática española. Por ejemplo, 12 metros, 14 litros, 2 segundos, 8 newtons, ¿no? Seguimos con las reglas. No deberán combinarse nombres y símbolos al expresar el nombre de una unidad derivada. Por ejemplo, acá 14 metros por segundo. Se está combinando el nombre de la unidad metros con el símbolo. No es así. Acá también 12 kilómetros, símbolo, y hora, nombre de la unidad. No se puede hacer eso. O se coloca todo en símbolo
o se coloca todo en nombre, ¿no? Se coloca todo símbolo o todo nombre. Todos los símbolos, otra regla, todos los símbolos de las unidades en el sistema internacional se escriben con letra minúscula del alfabeto latino, con la excepción de la letra mayúscula omega del alfabeto griego. Pero aquellos que provienen del nombre de científicos se escriben con mayúscula. Por ejemplo, ahí tenemos que kilogramo está con minúscula, ampere sí con mayúscula porque proviene del científico Ampere, el nombre de la unidad, ¿no? Candela, ahí está, CD minúscula. Ohm se escribe con mayúscula, ¿no? Es una excepción, ¿no? Se escribe con, en ese caso, ahí está, el símbolo del ohm es la letra omega del alfabeto griego. Esa es la excepción, ¿no? Ahí se está escribiendo con mayúscula. Se está escribiendo con minúscula el nombre, ¿no? Ohm, el nombre de la unidad. ¿Listo? El nombre completo de las unidades en el sistema internacional se escribe con letra minúscula, con la única excepción del grado Celsius, ¿no? Ese es el nombre de la temperatura, grado Celsius. Grado se está escribiendo con minúscula y Celsius con mayúscula. Se escribe así, ¿no? Minúscula, mayúscula. Salvo el caso de comenzar la frase o luego de un punto, grado sí se escribiría con mayúscula. A ver, vamos a ver la forma incorrecta y correcta de escribir las unidades. Metro no debe ser con mayúscula, tiene que ser con minúscula, salvo que empiece la frase, ¿no? Kilogramo tiene que ser con minúscula, Newton también tiene que ser con minúscula y watts también con minúscula, ¿no? Ejemplo, 7 unidades. Metro es el nombre de la unidad de longitud. Newton es, bueno, ahí se está utilizando metro con mayúscula porque es la primera palabra después del punto, ¿no? Igual Newton. Ahí nos guiamos de las reglas ortográficas. No deberán combinarse símbolos y nombres al expresar el nombre de una unidad. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Listo? Las unidades cuyos nombres son los de los científicos no se deben traducir. Deben escribirse tal como en el idioma de origen. Por ejemplo, no se puede decir newtonio, ¿no? Es Newton. Sievertio, ¿no? Es Siever. Julio, no, es Joule. Amperio no se dice, es ampere. Tampoco se dice voltio, ¿sí? Es volt. Ohmio, tampoco, es ohms, unidad de la resistencia. En número de cifras, estas se agrupan de 3 en 3 a partir de la coma, tanto para la parte entera como para la parte decimal. Entre cada grupo se debe dejar un espacio en blanco igual o menor al ocupado por una cifra mayor al dejado normalmente entre las cifras. Ahí vemos que va de 3 en 3, ¿no? Tanto para la parte entera como la parte decimal. Tenemos las definiciones básicas de magnitud, atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede ser identificado cualitativamente y determinado cuantitativamente, ¿no? Los ejemplos de las magnitudes es la longitud, tiempo, masa, temperatura, resistencia eléctrica. La unidad de medida, magnitud con la cual se comparan magnitudes de la misma naturaleza, ¿no? Por ejemplo, M es el símbolo del metro, A es el símbolo del ampere, las unidades. Tenemos la magnitud de su clasificación por su origen o procedencia, en fundamentales o derivadas. Fundamentales que no pueden definirse en función de otras magnitudes, ¿no?
Y las derivadas se definen en función de las fundamentales. Otra clasificación es por su naturaleza o característica también, ¿no? En escalares y vectoriales, ¿no? Escalares es un módulo, es valor real y la unidad suficiente, y las vectoriales sí tienen un módulo, una dirección y un sentido, ¿no? Y también su unidad. Estos son los sistemas internacionales que hemos visto: absoluto, técnico y el sistema internacional de unidades. El sistema absoluto se clasifica en sistema métrico y el sistema inglés. Por ejemplo, masa, longitud, tiempo, fuerza y energía. En el sistema métrico es el MKS y el CGS, ¿no? Tenemos el kilogramo, gramo, metro, centímetro, segundo, segundo, newton, libra, fuerza, que es la DINA, joule, ergio, en el sistema métrico, ¿no? Y en el inglés tenemos a FPS, ¿no? La masa en libras, longitud pie, tiempo en segundo, fuerza en punda, ¿no? ¿Qué significa MKS? Metro, kilogramo, segundo, CGS, centímetro, gramo, segundo, FPS, foot, pound, segundo, pie, libra, pound y segundo. El dato, el metro, equivale a la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío, ¿no? Durante 1 sobre 299.792.458 segundos de segundo. Tenemos el sistema técnico: masa, longitud, tiempo, fuerza, unidad técnica de masa, metro, segundo, kilogramo, fuerza. Y en el sistema inglés tenemos el SLU, pie, segundo, libra, fuerza. Este es el sistema internacional de unidades, que ya lo hemos visto. En resumen, ahí tenemos las magnitudes, sistema internacional, CGS y el sistema inglés. Acá están algunas magnitudes derivadas. Tenemos la frecuencia, el símbolo es el Hz, HZ. Expresada en unidades básicas, segundo a la -1. Tenemos la fuerza en Newton, símbolo N mayúscula, en unidades MKS a la -2. La presión PA, P mayúscula, A con minúscula. Las unidades M a la -1, kilogramos, segundo a la -1. Tenemos la energía, trabajo, calor. El símbolo es la J. Las unidades básicas, M al cuadrado, kilogramos, segundo a la -2. Tenemos la potencia, unidad watts, W mayúscula. Unidades M al cuadrado, kilogramos, segundo a la -3. Tenemos la carga eléctrica, C coulomb. Sus unidades, amperios por segundo. Tenemos la resistencia eléctrica, símbolo es Ohm. Las unidades básicas, metro cuadrado, kilogramo, segundo a la -3, por A a la -2, ¿no? Ampere. Reglas y convenciones de estilo para el uso de las unidades del sistema internacional. Los símbolos se escriben con minúsculas, salvo excepciones, no son seguidos de punto, a no ser que vaya al final de una frase, ¿no? Y vemos, ¿no? Incorrecto, M punto, MTS, MT, MT, M. Simplemente una M minúscula, igual el kilogramo, KG punto, KGS, kilo, KG con mayúscula. El gramo, gramo punto, GRS, GR, G con mayúscula R. El litro puede ser la L minúscula y la L mayúscula. Incorrecto, L minúscula con punto, L mayúscula con punto, IT, ITS, LT, de litro, ¿no? Kelvin,
Incorrecto, no se pone K minúscula ni K con una bolita, ¿no? Simplemente la letra K, K mayúscula. Múltiplo, ya lo hemos visto. Notación científica, ¿no? Para expresar un número de notación científica, identificamos la coma decimal, si la hay, y la desplazamos hacia la izquierda si el número a convertir es mayor que 10. En cambio, si el número es menor que 1, empieza con 0, coma. La desplazamos hacia la derecha tantos lugares como sea necesario para que en ambos casos el único dígito que quede a la izquierda de la coma esté entre 1 y 9. Que todos los otros dígitos aparezcan a la derecha de la coma decimal. Aquí, por ejemplo, ¿no? La notación decimal, 4,873098 por 10 a la 7. Aquí 4,6573 por 10 a la menos 4. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Aquí tenemos diferentes valores con su notación científica. Pueden apreciar números grandes, números pequeños. Bueno, muchas gracias, estimados. Nos veremos hasta en otra oportunidad.